veis a Carlos, es médico especialista en medicina familiar. Voy a leer porque tengo aquí tu currículum, que es impresionante. Aparte, un montón de cosas, tampoco lo voy a decir todo, pero eres experto en medicina genómica y asesoramiento genético. Tienes másters, tienes un montón de diplomas. Tras trabajar como médico en el National Health Service del Reino Unido, fue miembro del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, donde participó como investigador principal e investigador colaborador en proyectos de innovación centrados en la promoción de la vida independiente de personas mayores a través de la telemonitorización y telemedicina. ¡Wow! Y comenzaste a desarrollar la carrera de medicina de longevidad en la Costa del Sol. Buen sitio, para hacerlo. Para posteriormente asumir la coordinación médica del SA Wellness Clinic, que seguramente os sonará. Había uno en Alicante, otro en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, hay uno previsto para abrir ya casi en México, Anda. muy próximamente. Pues mira, a mis amigos mexicanos les gustará esta idea, porque está muy bien. Y bueno, tus áreas de interés son la optimización metabólica y hormonal y valoración de riesgos genéticos y metabólicos, cardiovasculares también, y la implementación de intervenciones sobre los factores de riesgo modificables. Todo esto nos lo vas a explicar un poco en grandes, en pocas palabras, ¿no? En términos más coloquiales, para que lo entendamos todos. Sí. Bueno, no queremos volvernos muy científicos hasta ahora del día, pero bueno, en principio la medicina que yo entiendo y la que me gusta es la medicina que evita que enfermes. Yo siempre me ha gustado pues no llegar tarde, que era mi impresión cuando empecé con esto de la medicina, porque creo que, bueno, que el cuerpo es una máquina maravillosa que se puede mantener muy sana durante mucho tiempo. Sí, porque además lo que has dicho antes es que es verdad que el mejor médico es el que no necesitas. Exacto. Nosotros deberíamos estar pues ayudando, asesorando en el proceso del envejecimiento que todos tenemos, pero que ese envejecimiento sea lo más saludable posible. De manera que las enfermedades que pueden aparezcan lo más tarde posible y que tengan el menor impacto para la salud. Claro que sí. Bueno, ahora se acercan unas fechas en las que se acercan muchas comilonas. Tenemos ese miedo a estar de comida en comida, de cena de empresa en cena de empresa y al final, bueno, hay datos que dicen que durante esas fechas engordamos de 3 a 5 kilos. Cierto. Bueno, por desgracia, pues es lo que suele suceder. Y la verdad que es difícil evitarlo, ¿no? Lo que sí parece que es cierto es que cuanto menos nos cuidemos el resto del año, pues más tendemos a engordar. ¿Esto por qué es? Bueno, pues evidentemente pues todos sabemos lo que ocurre en Navidad, ¿no? Pues solemos pues, darnos atracones, como tú has comentado, las comidas de Navidad, comidas de empresa. Solemos empezar con ello y luego pues seguimos con los amigos, la familia, Exacto. que no vemos el resto del año. Y bueno, y es verdad pues que España es un país donde socializamos a través del comer, de la comida y de la bebida. Entonces, bueno, aparte pues tenemos esa tradición de los dulces de Navidad, tomamos alimentos que no solemos tomar el resto del año, que, bueno, nos saltamos nuestra rutina y, bueno, pues hacemos también, bueno, pues mucho acopio de alimentos que probablemente no sean los más saludables, que tienen un alto índice glicémico, más bebidas azucaradas y, por supuesto, pues más alcohol. Claro, la gente está diciendo por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bebemos o no bebemos? ¿Brindamos con champán, con champín, con agua? Bueno, evidentemente tenemos que beber, sobre todo agua, mucha hidratación y evidentemente, claro, pues no, tampoco tenemos que sufrir y quien socialmente pues bebe algo de alcohol, pues no va a evitarlo al 100%. Pero sí es verdad que el alcohol cada vez tenemos más claro científicamente que el mejor o la cantidad recomendada de alcohol es cero. Es decir, que en nuestro día a día debemos de tender a no beber absolutamente nada de alcohol. Entonces,
¿Qué ocurre? Bueno, pues que no podemos brindar con champán, pues claro que podemos brindar con champán. El problema en la Navidad viene cuando vamos de reunión en reunión y en cada una de esas reuniones pues vamos tomando pues la cerveza, la copa, el vino, etcétera, etcétera. Ahí es cuando al final del día pues sí es verdad que esa cantidad total parece que puede ser más excesiva de lo recomendable. Total, sí, aparte, si solo fuera eso, pero luego vienen los ardores, ¿no? La gastritis, un montón de dolencias que cuando terminan las fiestas dices, ¿pero qué he hecho? ¿No? ¿Y cómo no lo he evitado? ¿Se puede disfrutar a la misma vez que nos cuidamos? Claro que se puede, claro que se puede. El caso es que hay que tener, bueno, pues una cierta voluntad de hacerlo. Evidentemente estas fiestas son una oportunidad de oro. Siempre que vienen estas fiestas nos hacemos los propósitos de Año Nuevo y no son una mala época para empezar. Ten en cuenta que tenemos, bueno, un tiempo, la mayoría de la gente pues tiene unos días libres y los que aprovecha pues para hacer planes, para ver a su gente y para un poco pues recapitular. Y dentro de esa recapitulación siempre debería de estar nuestra salud. ¿Qué hemos hecho durante este año? ¿Cuáles han sido nuestros objetivos si los teníamos y cuáles van a ser para el año que viene? Y esto siempre se puede hacer y además no solo se puede combinar con la diversión, sino que se debe combinar con la diversión. La diversión también es salud. Para ser saludable hay que divertirse y hay que divertirse siempre, todo el año. Hombre, la gente, si supiera los beneficios de la risa, reiría mucho más. Yo hace muchos años, cuando elegí esta profesión, al final lo que estaba haciendo era tener un seguro de vida, por así decirlo, ¿no? En este trabajo me voy a reír, voy a disfrutar y me voy a reír de verdad. Entonces, si la gente supiera los beneficios de la risa, se reiría mucho más y dejaría de hacer tanto el mal y dejaría de ser tan negativa y sacar tanto mal de dentro, porque al final es como, pues esto que pasa, ¿no? Ahora, sobre todo en redes sociales, que cuanto peor eres con los demás, es algo que te estás haciendo a ti mismo, ¿no? Es como tomar veneno y pretender que muera el otro. Entonces, cuanto más ríes y cuanto más feliz estás contigo mismo y con lo que te rodea, más salud tienes, ¿no? Exacto. Una de las cosas que recomiendo en estas fechas sobre todo, pero durante todo el año, es practicar la felicidad y la gratitud. Es decir, como tú bien dices, hoy día parece que tenemos una sociedad en la que, bueno, pues todo negativo, todo ofende y creo que, bueno, debe ser al contrario. Sabes que, bueno, en longevidad, pues toda esta ciencia de la longevidad que lleva varios años en marcha, pues uno de sus comienzos fue investigando zonas del mundo donde se ve más proporción de centenarios, ¿no? De personas que llegan a los 100 años, no simplemente porque vivan más, sino porque además viven de manera más saludable, con una mejor capacidad cognitiva. Y una de las cosas, de los factores, empezó a investigar todos los factores que intervenían o que podían estar implicados en por qué esto pasaba en estas zonas del mundo, aparte de la dieta, del ejercicio, de evitar tóxicos, cosas que hoy día ya entendemos mucho. Una de las cosas fue la positividad, ¿no? El ser positivo, el ser agradecido, el alegrarse con las pequeñas cosas de cada día y el que no nos afecte tanto lo negativo. Con lo cual, hay que divertirse sí o sí. La gratitud es tremendamente poderosa y es algo que lo pasamos como por alto y sí que es verdad que tiene mucho poder el ser agradecido. Yo siempre he dicho que hay algo que siempre he cumplido desde que soy pequeña, son las siglas GAP, no la marca de ropa americana, sino gratitud, aceptación y paciencia. Que todo llega, ¿no? Que todo pasa, que al final cuanto mejor hay dentro de ti, cuanto más te cuidas y más te quieres, más se refleja en el exterior, ¿no? No es cuestión de hacerte mil tratamientos de estética, sino de sentir cosas bonitas, ¿no? Y de cuidarte, y de querer lo mejor para ti y para los demás. Exacto. Bueno, pues uno de los puntos positivos de cuidarse, ¿no? Uno de los puntos positivos de intentar estar más sano, pues al final te das cuenta que te sientes mejor, que eres más feliz y que eso lo puedes proyectar afuera, ¿no? Evidentemente, eso es un proceso que no es fácil, pero que de verdad puede llegar a enganchar, ¿no? Total.
intentar, bueno, pues llevar una vida saludable. ¿Por qué? Porque cuando te sientes mejor, eso te gusta, generas endorfinas bueno, y quieres seguir teniendo esas endorfinas que has conseguido de manera saludable. ¿Cómo se consigue eso? Pues evidentemente uno de los primeros focos que tenemos que tener en mente es el comer, ¿no? Es cómo comemos, lo que comemos, de qué manera. Porque hay un orden, ¿no? A lo mejor para la gente, muchos no saben que si tienes un orden a la hora de comer, la comida funciona de una manera u otra dentro de tu organismo, ¿no? Por ejemplo, Evidentemente, es muy tienes que evitar individual. los picos glucémicos. Claro, claro. Yo, por ejemplo, ahora que has comentado el pico glucémico, pues en estas Navidades, como te decía, tendemos a tomar alimentación con alto índice glucémico. Un truco o un pequeño tip que yo doy a la hora de este tipo de alimentación es siempre, siempre combinar con fibra, por ejemplo. Si a la hora de comer sabes que vas a tomar hidratos de carbono, pues siempre combínalos con fibra. ¿Por qué? Porque la fibra hace que en tu cuerpo, en tu tracto digestivo, esos azúcares que están ahí, que están a punto de ser absorbidos, pues se hagan de una forma más lenta, ese paso a la sangre pase de una forma más lenta, con lo cual eso metabólicamente es muy, muy beneficioso, pero es que además las bacterias de nuestro tracto digestivo, de nuestro intestino, pues se van a poner más contentas, van a poder digerir parte de ese Claro. azúcar, con lo cual, bueno, eso equivale a que estamos compartiendo el azúcar con esas bacterias y no va a entrar todo en nuestro organismo. ¿Y Son pequeños, cómo le gusta a las bacterias el azúcar, eh? sí, Ah. sí, pero también es cierto que eh, cuanto más azúcar, más bacterias de las que no nos gustan o de las no beneficiosas. Existen muchas clases de bacterias y, bueno, evidentemente yo, bueno, no soy un experto en microbioma, pero sí existen distintas familias de bacterias que están viviendo con nosotros, millones de ellas. Más bacterias, tenemos más bacterias en nuestro intestino que células en el cuerpo, imagínate. Muchas veces yo ya pienso si somos seres humanos o somos seres simbióticos, ¿no? En realidad, ¿no? Y entonces, las bacterias que comen fibra o que comen vegetales, verduras, son muy beneficiosas, ayudan a regular nuestra inmunidad, por ejemplo, nuestro sistema inmune, ayudan a reparar y reponer esa barrera intestinal que hace que no entren en nuestro torrente sanguíneo cosas que no deben. Mientras que si tomamos un exceso de azúcares, bueno, pues de azúcares de absorción rápida o de azúcares refinados, eso alimenta a otras bacterias que no son tan buenas, que no son tan beneficiosas. Por eso siempre hay que engañar un poco a ese tipo de bacterias, pues alimentándonos con otro tipo de azúcares que sean más naturales o más Naturales. en vegetales, con proteínas, que también son necesarias, y con grasas saludables, que no olvidemos que también son beneficiosas para el intestino. Muy, muy, muy saludables las grasas buenas, ¿no? Que dicen. Eso Las es. grasas Por buenas son ejemplo, importantes. en Navidad, pues ahora que, bueno, pues que tendemos a comer dulces, a los mazapanes, el turrón, pues que evidentemente son comidas muy típicas bueno, pues de nuestra cultura y de las familias, pues no está de más combinar también, por ejemplo, con algún fruto seco. Pues para no comer tanto azúcar, pues tener siempre por ahí algún fruto seco, almendras, unas nueces. Claro, si hay que picar, que sea, por ejemplo, algo salado y que sea de origen Claro, vegetal, ¿no? claro. Siempre, siempre pues nos va a ayudar a que al final pues no estemos comiendo pues tanto de lo que no comemos habitualmente y estamos comiendo también algo que es saludable, al fin y al cabo. Sí. Luego, ejercicio. ¿Cuándo hacemos ejercicio en vacaciones de Navidad? ¿Cómo podemos cuidarnos físicamente? El ejercicio, bueno, pues todos sabemos que ocurre en Navidad, pues nos acostamos más tarde, nos levantamos evidentemente más tarde, las reuniones familiares y tendemos, pues, quien hace una rutina de ejercicios sabe que va a hacer menos y quien hace poco, pues tiende a no hacer nada. Aquí yo creo que evidentemente no hay que obsesionarse en hacer ejercicio y en entrenar muy, muy, muy duro, porque, repito, son fiestas que tenemos que compartir con familia, con amigos, con personas queridas, pero siempre hay que tender a moverse.
por ejemplo, si vas a tener reuniones con amigos, con familia, pues procura ir caminando. Procura bajarte un par de paradas antes del metro, del bus, para ir caminando y disfrutar además de la decoración navideña. Claro, No hay que olvidarse de caminar todos los días, de caminar, si estás en una zona rural, pues caminar y pasear por el campo, pasear donde hay vegetación. ¿Por qué? Porque eso también te va a ayudar a relajar la mente y es muy, muy total. importante. Así que si Sí, no podemos hacer ejercicio más intenso, por lo menos procurar caminar todo lo que podamos. Si no tenemos un cacharrito de estos que nos miden los pasos, pues bueno, intentar pues, hacer al menos 45, 60 minutos diarios mínimo. Si tenemos un medidor de pasos, pues al menos los 10.000 pasos, ¿no? que se recomiendan. Pero hay que moverse. No podemos parar de movernos durante el día. bueno, es que claro, yo no solamente en Navidad, sino en las comidas, en las reuniones familiares, no paro quieta. Además me levanto, voy a la cocina, cojo tal, no puedo sentarme. Sí que es verdad que al final sí que me gusta relajarme un poquito y conversar con la familia, pero si echamos la vista atrás, nuestros ancestros no paraban, es decir, comían pero seguían andando. Es Claro, como, uno de los trucos sería comer y moverte, y ponte en claro, movimiento, porque claro, esa gasolina que se queda ahí que no vas a quemar, es un eso combustible es. que se va a quedar en alguna zona Aprovechar para del salir a cuerpo. un picnic, aprovechar para salir a un parque y poder comer algo Claro, allí. Y la verdad, bueno, pues que de esa manera seguimos moviéndonos. Como tú dices, el ser humano pues ha dejado de moverse los últimos 50, 60, 80 años. Hasta entonces no parábamos de movernos. Y casualmente la epidemia de obesidad pues ha coincidido con eso. Es súper importante el no parar de moverse durante el día. Ya hoy día, imagínate, pues que se predica el, por ejemplo, trabajar de pie o trabajar moviéndose o parar cada 50 minutos para mover y seguir trabajando después, ¿no? Además, sabes que, bueno, pues evidentemente los beneficios del ejercicio son muchísimos, entre otros, oxigenar el cuerpo, oxigenar la cabeza, mover el corazón, hacer que esos latidos rieguen con mucho más oxígeno todo el cuerpo y eso es muy beneficioso. Con lo cual, también en Navidad no hay que olvidar moverse. no hay que olvidarlo. Y para eso está la plataforma ActiAge, de la cual eres director. Y en esa ¿Sabes? plataforma médica se ayuda a que la gente viva de una manera mucho mejor, muchos más años, ¿no es así? Eso es, un poco lo que queremos transmitir en la plataforma ActiAge es que no hay muchísimos secretos para conseguir una longevidad saludable. Primeramente hay que analizarse uno mismo, ver dónde estamos, ver cuál es nuestro nivel de salud a nivel metabólico, ver cuál es nuestro nivel de salud a nivel de ejercicio. Por eso, bueno, pues hacemos una serie de batería de análisis de sangre, hacemos una serie de monitorización de glucemia, ya que hemos hablado de la importancia del azúcar, pues hacemos monitorización continua de glucemia durante un tiempo y analizamos todos y cada uno de los elementos que intervienen en la salud. Y como te contaba, pues no es solo la dieta y el ejercicio, también el estrés es muy importante. Sabes que el estrés es uno de los factores que más nos hacen envejecer. Incluso puede llegar a hacerlo más que la dieta o más que el ejercicio. Y de hecho, en algunas de las pruebas que utilizamos para medir la velocidad o la aceleración en la que estamos envejeciendo, uno de los factores más importantes es el estrés, pero otro es la falta de sueño. Tenemos que dormir bien. Es otra de las cosas que ahora en Navidad tenemos que tener muy presentes. Todo eso es lo que, bueno, pues intentamos en ActiAge analizar y ver cómo podemos cambiar o cómo podemos ir tocando y qué es lo que más nos puede beneficiar de manera individual, porque todas las intervenciones que hagamos en salud tienen que ser individualizadas. Lo que sirve para una persona no tiene No por qué sirve para servir otra. para otra y una persona puede beneficiarse muchísimo más de una intervención que a lo mejor pueden beneficiarse otra. Si tú ya haces 10 kilómetros corriendo al día, pues evidentemente tu foco, a lo mejor, si tu salud no está al 100%, lo tienes que poner en otra cosa. Si otra persona pues tiene una buena alimentación pero no hace nada de ejercicio, probablemente tiene que poner más el foco en eso, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar bien
bien monitorizado y bien asesorado. Y a través de una serie de consultas eso es lo que vamos viendo. Y luego hacemos una comparación. Evidentemente, si tú sabes, tienes un objetivo, sabes dónde quieres llegar, pues tienes que poder medirlo y tienes que, una vez que has progresado, ver si esos cambios se han producido. Y es tan fácil como eso. Es fácil, pero luego sí que es verdad que antes hablábamos de los propósitos para el año nuevo. La gente no suele cumplirlos y según unos estudios dicen que solo el 8% de Es, los seres humanos llegan a cumplir sus propósitos de año nuevo. es cierto. Se quedan a mitad de camino. Y algo tan sencillo como lo que has dicho de dormir, que a mí es una de las cosas que más me gustan del mundo y que no lo cambio por cualquier cosa. Yo apenas salgo a cenar porque, bueno, me gusta cenar ligero o con la familia. Tengo horario pues, muy alemán, como dicen mis amigos, ¿no? Que de repente a las 10 de la noche estoy en la cama. A mí cuando me invitan a una cena y dicen a las 10 en tal sitio, digo, pero si me voy a quedar dormida en la cena, ¿no? No suelo. Entonces me gusta mucho dormir y además sé los beneficios de qué es lo que sucede en el cuerpo cuando estás durmiendo, ¿no? Y por algo se llama sueño reparador, porque se reparan todas las células. Y si Claro. no tienes esas 8 o 9 horas de sueño, es muy difícil que luego todo funcione correctamente. Durante el sueño, la actividad en el organismo es frenética. Pensamos que estamos, bueno, que el cuerpo está en reposo, en stand-by, y bueno, nada más lejos de la realidad. Es, bueno, pues lo mismo que ocurre bueno, pues en algunas carreteras que durante el día van por allí circulando los vehículos, pero por la noche llegan los equipos de reparación y pues se ponen a arreglarlo todo. Pues en el cuerpo pasa lo mismo. El cerebro también tiene una actividad muy, muy, muy importante durante el sueño. Y es una actividad que si no tenemos las suficientes horas de sueño va a tener una repercusión muy, muy, muy negativa. Y sabemos que eso siempre va a pasar si dormimos menos de 7 horas y media, con alguna, bueno, variación individual, pero esto de que, bueno, yo es que mi organismo con 5 horas tengo suficiente. Bueno, lo que te dice la ciencia es que en menos de 7 horas y media, está aumentando tu mortalidad. Y eso pues está muy, muy, muy investigado. Pero es que además el cuerpo, durante ese periodo de sueño, está realizando un proceso muy importante que es la autofagia, del que, bueno, pues se oye mucho hablar, ¿no? En medicina de longevidad. La autofagia es ese proceso en el que estamos reciclando todo lo que está, bueno, pues toda la basurilla que está dentro de nuestras células, que si no lo hacemos, pues se va a ir acumulando, va a ir despertando ciertas reacciones, por ejemplo, en nuestro sistema inmune, va a producir alteraciones en la genética, en cómo se regulan los genes, y al final eso tiene una repercusión. Todo eso va pasando poquito a poquito a lo largo de los años, pero es muy importante el tenerlo así. Como tú bien dices, hay que ser un poquito alemán en ese sentido, hay que ponerse, sobre todo a la hora de fijarnos esos objetivos de salud a principio de año, pues tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser muy perseverantes. Además de ello, pues tenemos que ser realistas. Evidentemente, si yo no he corrido en la vida, no puedo pretender correr una maratón en 2 meses. Hay que ponerse objetivos realistas y muchas veces fallamos por eso, porque ponemos objetivos que no son alcanzables o que no son Claro. realistas. Entonces, lo primero hay que centrarse en tu imagen mental, ¿no? Eso yo siempre pues lo digo, oye, ¿tú quieres estar más sano? Pues tienes que verte más sano de entrada. ¿Cómo te gustaría verte? ¿No? ¿Cómo te gustaría verte? Y visualízate así. Eso es importante. Si no sabes dónde quieres llegar, no puedes encontrar el camino. Pero una vez que te has visualizado, ponte unas metas, unos objetivos y que sean, bueno, alcanzables de una manera relativamente sencilla. Cuando hayas alcanzado ese objetivo, tú mismo te vas a poner el siguiente. Tú mismo te Claro. vas a poner el siguiente. Y eso, pues, es una forma de que poquito a poco vayamos entrando en esa dinámica. Aparte de eso, ya no es solo el tener esos objetivos saludables, sino también el analizar cuáles son a lo mejor los que no son tan saludables. Bueno, y esto, tan difícil es adquirir buenos hábitos como eliminar los malos hábitos. Pero tan importante es lo uno como lo otro.
Y es decir, cuando tenemos malos hábitos, pues todos sabemos que cuando a lo mejor pasamos por determinado sitio, pues nos gusta tomar este dulce o esta comida o tomarnos esta cervecita, y a lo mejor si eso pasa todos los días, pues al final no es bueno para la salud. Pues también hay que aprender a Claro, cambiar y alterar un poco nuestras rutinas. Y si vamos a poner algo de ejercicio, pues ponerlo en horas donde hacíamos cosas que a lo mejor no eran tan saludables. Y así, total, poquito a porque... poco, se puede hacer, ¿no? Evidentemente, pues también a la hora de conseguir objetivos, pues si lo haces en compañía, pues también es mucho más fácil, ¿no? El ponerte esa meta y comunicarla a alguien que a lo mejor tiene ese mismo interés, pues va a hacer que podáis llevarlo en conjunto. en Para conjunto es eso, más fácil. claro, uniéndose a grupos que ya tienen esos hábitos saludables, pues siempre es bueno porque van a tirar del carro, ¿no? Y siempre es Claro. importante el ir de la mano de alguien que a lo mejor tiene un poquito más bagaje y que te va a ir orientando. Y sobre todo, muy importante el salir de la zona de confort, ¿no? Bueno, pues el obligarte, aunque no te guste, aunque ese día no quieras, o aunque, bueno, te llame el cuerpo a comer esta cosa o a comer tal otra, o no quieras salir a caminar o a pasear y estés muy calentito en el sofá, pues hay que obligarse, hay que forzarse. Sobre todo al principio, no podemos lograr ningún cambio si no salimos de nuestra zona de confort, si no nos ponemos en guardia y algo que incluso nos incomode, ¿eh? A veces hay que tener un poquito de ese cosquilleo, ese hormigueo en la barriga para poder experimentar el cambio, ¿no? Yo creo Aunque que hay veces todo... que sales de la zona de confort y dices, pero con lo a gusto que estaba, ¿por qué he salido de mi zona de confort? ¿No? Y estás ahí como, "Ah". Pero una vez que sobrepasas esa barrera, ¿no? De la queja, que a mí me ha pasado, de no ser nada disciplinada a la hora de hacer ejercicio, a contar con esa ayuda que tú has dicho, ¿no? De tener a esa entrenadora, a mi amiga, que me ha dicho, que hagas otras 20 sentadillas. Y no puedo más, no, sí que puedes, al final sí que se puede. Y una Siempre se puede. plataforma como la nuestra, como ActiAge, al final ActiAge lo que hace es darte la mano y llevarte, ¿no? Por ese recorrido en el que te dice, claro que puedes, ¿no? Con esos 6 pilares, que son ejercicio físico, dieta saludable, descanso y sueño, salud mental, control de la salud y suplementación, que es al Exacto. punto al que quería llegar yo, la suplementación. Claro, ¿Cuán exacto. importante es? Evidentemente, todo tiene que estar incluido. ¿Por qué? Porque, bueno, son varios pilares que se soportan entre ellos. Si no están todos de acuerdo, si no están todos equilibrados, pues siempre vamos a tener, bueno, pues nos va a cojear una pata, ¿no? Entonces, es todo muy importante. Y todo tiene que hacer, antes de la suplementación, que puede ser lo más fácil, pues todo tiene que estar incluido, ¿no? En cuanto a la suplementación, evidentemente, hoy día vamos teniendo cada vez más evidencia sobre determinados suplementos. Y bueno, ¿cómo funcionan los suplementos? Bueno, pues desde que se analizaron los pilares o los elementos clave del envejecimiento, pues que son varios, ¿no? Pues desde la disfunción mitocondrial, a la inestabilidad de los genes, a la inflamación, a lo que hemos comentado de la disfunción de la microbiota intestinal, al equilibrio del sistema inmune, alteraciones epigenéticas, la senescencia celular, también es un campo, bueno, muy en boga hoy día y muy candente. Bueno, pues sabemos que hay determinados elementos químicos, la mayoría procedentes de la naturaleza, que pueden ayudar a, entre comillas, hackear un poquito estos sistemas, ¿no? A optimizarlos, ¿no? Entonces, para eso sirven los suplementos. Bueno, pues hay gente que te puede decir que tengan más o menos evidencia, pero cada vez la evidencia va siendo muchísimo más firme y de hecho existen ya ensayos clínicos en marcha con determinados suplementos en personas sanas, investigando exactamente el ritmo del envejecimiento. Ya hemos pasado de hacer estudios de enfermedades a hacer estudios del lentecimiento del envejecimiento. Y algunos de estos suplementos pues tienen resultados muy prometedores. Otras personas pueden decir, bueno, ¿y por qué suplementos? Si vienen de la naturaleza, ¿por qué tomar un suplemento y no tomar pues esas sustancias naturales? Evidentemente, pues claro que sí, hay que tomar vegetales, porque muchos vienen de los vegetales y tenemos que tener una dieta muy basada en vegetales. Pero
Por ejemplo, si hablamos de un suplemento como el resveratrol o el transresveratrol, que es un suplemento magnífico, un antioxidante buenísimo, con funciones antienvejecimiento demostradas, pues sabemos que el transresveratrol ¿Dónde lo está en la, encontramos? nos lo encontramos en las uvas, ¿eh? Y en el vino. Entonces, bueno, pues esto es lo que dice mucha gente. Oye, el vino es muy saludable. Ya, pero es que te tendrías que beber 100 botellas de vino para tomar la cantidad diaria que recomendamos de transresveratrol, ¿no? Entonces, sabemos hoy día que la suplementación nos puede ayudar a complementar esa vida saludable que, por supuesto, tiene que estar ahí, pero que a la vez podemos ayudar con este tipo de suplementos. Tampoco hay que obsesionarse en tomar unas dosis súper altas bueno, y hay que hacerlo siempre, siempre con supervisión. No, el que vengan y vengan de fuentes naturales no quiere decir que sean inocuos y que sean para cualquiera. Pero, por supuesto que ayudan. Pues mira, yo me tomo todos los días el 8 Switch y, y no puedo dejar de tomarlo. O sea, es que es una maravilla. Eh, porque me siento que estoy como completa de todos los nutrientes que necesita el organismo para, para que todo funcione, ¿no? Para que sea ese motor que ayude a que todo vaya bien. Age Switch es un complemento magnífico. La verdad que hay pocos en el mercado como este suplemento, sobre todo no porque tenga componentes que no tengan otros, sino por esa combinación en un solo producto de Maravillosa tantos suplementos. combinación. Exacto. Además es una combinación que ha sido pensada para ir tocando cada uno de esos mecanismos del envejecimiento. Como hemos dicho, pues la inestabilidad genómica, la disfunción mitocondrial, el acortamiento de los telómeros, cada uno de los ingredientes de E-Switch va orientado, destinado a ayudar con cada uno de estos mecanismos, ¿no? Entonces, esa combinación es una combinación súper, súper completa. Pues siempre, como todo, tiene que ir acompañado de una dieta adecuada y de una actividad física, pero es el complemento perfecto para ayudar en ese proceso de cambio y para ayudar a retrasar o, bueno, lentecer el envejecimiento, porque envejecer vamos a envejecer todos, ¿eh? El tema es envejecer de una manera saludable, de que se note Claro, poco y de que vivas muy más bien. calidad, claro. Claro, yo siempre digo bueno, pues cuando hablo con un paciente nuevo y hablamos de, oye, ¿qué es esto de la medicina de longevidad o medicina antienvejecimiento? Es que quieres vivir muchísimo, pero ¿para qué quieres vivir tanto? Bueno, yo siempre digo, no se trata de vivir muchísimo, se trata de vivir lo que tengas que vivir, pero vivir muy bien hasta el último día y evitar Exacto. pues, que un 20% o un 30% de tu vida sea una vida poco saludable con enfermedades crónicas que al final pues tengas que estar tomando un montón de distintos fármacos, ¿no? Entonces, la suplementación, bueno, pues cada vez vamos sabiendo mucho más de cada uno de estos elementos y, como te comentaba, H-Switch ha sido diseñada específicamente tanto por su combinación de tantos ingredientes como por la dosis para ayudar en la optimización de este proceso que es el envejecer. Y de hecho, el mismo producto, conforme vamos teniendo evidencias científicas disponibles, pues se va actualizando. La composición pues se va actualizando en función de cuál es la evidencia que vamos encontrando en la actualidad, porque la medicina de longevidad como te digo, es un hot topic, es un tema muy candente Sí. que va, bueno, pues avanzando día a día. Todos los días tenemos publicaciones nuevas sobre nuevos hallazgos, porque cada vez, por suerte, pienso que los organismos de salud se van dando cuenta que lo importante es esto, es estar más sano, estar sano el mayor tiempo posible y dejar la enfermedad pues para el final de la vida. Dejarlo para, evidentemente, para dejarlo hasta el final de tu vida y yo siempre sueño con ser muy mayor, morirme de anciana, pero me da mucha envidia pues esa anciana que se tira en paracaídas, por ejemplo, ¿no? O un señor con 98 años que se hace una maratón. Yo quiero ser una persona de esas que no renuncia Claro, a según qué cosas por tener determinada edad, porque sí que es claro. verdad que es algo que va por dentro y que la energía
que puedas tener no depende de la edad que tengas, ¿no? De los años que tengas, sino de cómo te cuidas por dentro y si te quieres y si haces todo lo posible por querer estar bien, pues buscas Claro. la manera, ¿no? Buscas Y Activate, por ejemplo, quiero que me ayudéis. ¿Cómo lo hago? Venga, pues me voy a poner esta dieta saludable para enriquecer todo mi organismo y que me pueda ayudar a estar activa el mayor tiempo posible. claro, no olvides que al final los dueños de nuestra salud somos nosotros. No podemos dejar que alguien tome las riendas de nuestra salud o confiar que vamos a estar más o menos sanos dependiendo de que lo dejemos en una u otro sistema sanitario o médico. Nosotros, evidentemente, tenemos que estar ahí para cuando, bueno, pues cuando hay un problema, pero al final la persona, cada uno tenemos que cuidar, que hacernos dueños, que tomar las riendas de nuestra salud. Y eso tiene que Totalmente. ser lo antes posible. A mí me gusta este concepto de, bueno, pues los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40. Eso está, bueno, pues muy bien, porque, bueno, significa que ya cada vez, pues la gente va tomando conciencia de que tenemos que empezar a cuidarnos cuanto antes. Nosotros empezamos a envejecer a los 30. A los 30 años ya empezamos a envejecer. Con lo cual, cuanto antes empecemos ese proceso de enlentecer el envejecimiento y que sea más saludable, pues más tiempo vamos a estar sanos. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Cuando tenemos una ayuda a nivel de suplementación, a nivel de pruebas analíticas, a nivel de analizar todos estos parámetros, es mucho más fácil hacerlo. Y eso hacemos en ActiAge. Bueno, pues como tú sabes, asesoramos en todo ese proceso, tenemos una serie de consultas desde el inicio hasta el final en la que vamos analizando todos esos cambios y podemos verlo pues casi en tiempo real, ¿no? Gracias a la tecnología, ¿no? Con lo cual es muy importante que empecemos cuanto antes. No hay que guardarse o No hay pensar que en que voy a esperar, empezar. ¿no? A que llegue lo Exacto. peor, ¿no? No hay que Yo esperar a que sea demasiado tarde. Sí, hace poco, bueno, esta misma tarde tenía una reunión en la que, bueno, pues había un compañero que decía, la preocupación en envejecimiento tiene que empezar a los 20. Bueno, era bueno, pues un médico muy prestigioso que hablaba de ello. Estoy totalmente de acuerdo. Y en cierto modo me alegra el saber que cuando yo empecé con esto hace ya pues más de 18 años, inicialmente mis pacientes tenían 60 años y llegaban a mí diciendo, he tenido este problema de salud, me han diagnosticado esto, he tenido un infarto, he tenido algo, ayúdenme. Porque ahora quiero estar sano, quiero que no me vuelva a suceder. Hoy día, por suerte, pues estoy empezando a tener pacientes de 30, de 30 y pico, y bueno, idealmente sería que empezásemos antes, pero por suerte nos estamos dando cuenta de eso, de que tenemos que mantenernos jóvenes todo el tiempo. Y hay que sentirse joven, también muy importante. Esto que tú has dicho de no quiero hacer nada porque a lo mejor soy mayor para esto, no, nunca ser mayor para nada. Hay que tener esa mentalidad y que se nos quede en la cabeza que mientras nos sintamos jóvenes podemos seguir siendo jóvenes. La mente Tenemos lo que es tener... todo. Sí, sí. El poder mental, en este caso, ayuda muchísimo. Esto de la imagen mental, la imagen que cada uno de nosotros tenemos, es súper Y, importante. y no Incluso, sabemos usarla, ¿eh? Y si supiéramos usar, ¿no? sí, El hecho de decir, a ver, vale, ok, me gusta tal y como soy, me gusta mi vida, yo quiero estar el mayor tiempo posible así, ¿no? Y tienes, y lo visualizas y vas a por ello, al final, ¿qué pasa? Que te mantienes en tu sitio y dices, no, mira, podré cumplir años, pero no quiero envejecer, ni que por dentro todo se vaya arrugando, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Venga, pues voy a llamar a mis amigos de Activate, vamos a hablar, vamos a establecer un plan, ¿qué tengo que tomar? Esto, genial, lo hago. ¿Hago ejercicio? Poco, menos de lo que me gustaría, porque me falta el tiempo para hacer todo lo que me gustaría en la vida, pero voy haciéndolo. Y me cuido y hago pues lo que tengo que hacer, porque como tú muy bien has dicho, nadie lo va a hacer por mí, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces va a claro, llegar un momento en el que diga, ostras, pues he llegado hasta aquí y ni tan mal. Podría ser mucho peor y tengo salud, tengo energía, me gusta claro, lo que veo. Entonces, vamos a seguir por este camino. Venga, pues, ¿qué tengo que seguir haciendo? Esto, pues, yo animo a todo el mundo, tenga la edad que tenga,
a que se ocupe de uno mismo y que quiera lo mejor para uno mismo. Y por supuesto, si tienes ayuda de profesionales, ayuda de personas que saben cuál es ese proceso y dónde tienes que llegar, pues muchísimo mejor. Como Antes lo ha decía, preguntado aquí una persona. Dice, yo quiero hablar contigo, Carlos. Quiero que me des cita en tu consulta. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Apuntarse a ActiAge, a escribir un email, ¿no? sí, actiage.es. ya quien no haya visitado la web, sabes que tenemos una comunidad, que es la comunidad vitalista, en la que todo esto que hemos estado hablando está bien reflejado ahí. No, nosotros queremos pues dar difusión a todo este concepto de salud, que cambia muchísimo el concepto de salud que ha habido hasta ahora. Y para ello hay que nutrirse, hay que dotarse de las armas, de conocimiento. Con lo cual, además de poder registrarse para tener consultas o para seguir alguno de nuestros tratamientos, de nuestros programas, también allí puedes encontrar un montón de información sobre salud, además al día en cuanto a evidencia científica, explicada de una manera muy sencilla, para nada con términos muy complicados, y a la que yo invito a todo el mundo que eche un vistazo porque, bueno, pues se van a llevar muchas sorpresas de conceptos que a lo mejor no teníamos mucho en nuestra mente, muy asimilados, pero que tenemos que empezar a integrar, cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo. Y si a Pues alguien pues, le apetece, pues evidentemente puede contratar un plan con nosotros, puede tener incluso alguna consulta de cortesía en la que le vamos a ayudar, le vamos a poner de un vistazo dónde está en este plano de la salud y darle algún consejo de cómo puede mejorarla. Y si se decide a seguir adelante, pues entonces ya pues tenemos una serie de pruebas diagnósticas, tenemos una serie de proceso en el que vamos, consulta tras consulta, yendo con ese objetivo de mejorar sobre todo tu salud. Es decir, no tienes que estar enfermo para tener relación con ActiAge, sino más bien casi lo contrario, todo ¿no? lo contrario. Eso es. Sí, sí. Prevenir, ¿no? Prevenir Exacto. mejor que curar, como dice el refranero español. Pues muchísimas gracias, Carlos. Lo vamos a dejar aquí de momento. Muy Tendremos más bien. charlas más adelante porque son ya las 9 menos cuarto pasadas y te van a cerrar. No te van a cerrar ahí, no te van a dejar salir. Sí, el día ha Así sido que, largo, pero igual que yo, hay gente que quiere irse a casa y claro me que dejan sí. encerrado. Y tenemos que dormir, tenemos que descansar, acostar a los niños que Exacto, están por ahí armando jaleo y como vaya, ya vamos tarde, llevamos tarde. Ya es hora ya de hay que dormir. acostarse, ya sí, sí. Ha Así que sido un un placer, placer. Carlos. Ya Igualmente, nos esperan muchas charlas más eso por espero. delante y todo el que Como quiera siempre, decirle que puede contactar con Carlos a través de ActiAge, desde esta plataforma que la tenéis en mi perfil, en la bio de mi perfil tenéis el enlace para acceder a que os digan y os resuelvan cualquier duda que tengáis sobre este además tema. es una suerte tenerte como embajadora de ActiAge porque creo que tú de verdad eres el ejemplo, ¿no? a seguir porque creo que tienes súper asimilado, esto lo hemos hablado otras veces, y tienes muy asimilado este concepto de salud. Con lo cual, alguien como tú, Pues además muchísimas gracias, con qué esa honor. capacidad de comunicación, pues no podíamos contar con nadie mejor. La verdad que es una alegría y un honor. Muchísimas gracias. Nada, te envío un abrazo, que tengas felices fiestas si no volvemos a hablar y un beso Igualmente. muy grande para todos los que nos están viendo y deciros que nada, que si tenéis cualquier duda, que mi equipo y yo estaremos encantados de resolverlas, ¿vale? Así que un beso muy grande para todos y hasta la próxima.